Compañeros, buenas tardes. Vamos a ver la última parte de nuestro curso. Vienen unos ejercicios muy interesantes. Son de analizar información. Toda esa información se analiza porque ya tenemos un conocimiento previo de lo que es la cadena epidemiológica, la historia natural de la enfermedad y también de los niveles de prevención. Esto es más de análisis que de memorización. Obviamente muchas cosas que se memorizan se aplican. Pero como se van a poder dar cuenta en el primer ejercicio, que es unas preguntas acerca de ciertos planteamientos, pues se van a usar todos esos términos. Entonces, en las páginas finales de nuestro portafolio de evidencias, de la 42 a la 49, está esta última parte. Voy a empezar con las preguntas previas de los estudios de caso. Primera pregunta dice: si un paciente refiere dolor de estómago, distensión abdominal y fiebre de 38 grados, ¿en qué periodo de la historia natural de la enfermedad se encuentra y por qué? Como es obvio, no puede estar en el periodo prepatogénico, tiene que estar en el patogénico. Por lo tanto, pues tenemos que recordar este esquema que es el de las etapas. Tenemos dos periodos, A y B. Prepatogénico, por eso está dividido aquí con una línea, donde las personas están totalmente sanas. Y B, cuando ya no están sanas. Desde la latencia sin síntomas, incubación, síntomas iniciales, contagiosidad, cuando hay muchas bacterias, virus o patógenos que se pueden transmitir a otro hospedero susceptible, y todas las demás etapas. Esta es la etapa subclínica y la etapa clínica. Recordemos que la etapa subclínica tiene síntomas inespecíficos. Empieza así, pero al final de ella ya los síntomas son específicos, de tal manera que se puede llamar enfermedad. Entonces, la primera pregunta nos dice que se tiene un paciente con síntomas. Sí, definitivamente no puede ser prepatogénico. Tiene que ser alguna de las etapas del periodo patogénico. Latencia tampoco, porque en la latencia no hay síntomas. Apenas las bacterias acaban de entrar. Apenas los agentes patógenos se van a diseminar por el organismo y van a encontrar un órgano blanco al que van a infectar. Entonces, no hay de otra. Tiene que ser la parte final de la incubación o la parte inicial de la enfermedad. Cualquiera de las dos respuestas que hayan puesto es correcta. Porque regresando a la pregunta, dice que el paciente tiene dolor de estómago, distensión abdominal y fiebre. Esos son síntomas inespecíficos todavía. No hay algo más, no hay un síntoma extra. Por ejemplo, si fuera hepatitis, el síntoma extra o específico sería el color amarillo de la piel, que se llama ictericia. Si fuera algún parásito, pues también tendría otros síntomas, por ejemplo, rechinido de dientes. Entonces, siendo inespecíficos, pero ya viendo síntomas, este paciente está probablemente en la etapa final de la incubación, en la etapa inicial de la enfermedad. Entonces, cualquiera de las dos respuestas es correcta. Pregunta número 2. Si al término de un cuadro agudo un paciente que cursa con neumonía viral, aquí ya fíjense, aquí ya se dice qué enfermedad tiene. Aquí ya nos está mencionando el ejemplo que es neumonía viral. Eso es muy representativo, hay que tener mucho cuidado al leer. Por lo tanto, vuelvo a iniciar. Si al término de un cuadro agudo, es decir, ya pasó la etapa aguda, ¿de qué enfermedad? De neumonía causada por virus. Un paciente tiene una tos persistente, es decir, que no se le quita, persistente de más de 4 semanas. ¿En qué etapa de la historia natural de la enfermedad se encuentra? Justifica tu respuesta. Hay que decir por qué. ¿Por qué dices que está en esa etapa? Y nos vamos a nuestro cuadrito de nuevo. Y bueno, no puede ser prepatogénico, porque mucho menos sería una atrocidad que dijéramos eso, cuando ya nos están diciendo que está enfermo de cierta enfermedad. Entonces, si la tos ya es persistente, si es de 4 semanas, todavía no lo podemos considerar una cuestión crónica,
Porque una cuestión crónica, en este caso, por ejemplo, podría ser de años de tos que no se le quitara. Puede ser una secuela pasajera o parcialmente crónico. Pero más bien, esta tos que le quedó es una secuela. Es muy probable que se le quite, por lo tanto no lo podemos considerar crónico, porque las enfermedades crónicas cursan de por vida. La mayoría de ellas. Entonces, la mejor respuesta son secuelas. Y son secuelas porque es algo, es un daño que le quedó al paciente de manera permanente o temporal, que le limita, que le molesta, que le duele. En este caso, pues la tos duele y molesta. La tercera pregunta dice, en una comunidad vive un menor de edad. Mucho ojo. Una comunidad es el ambiente, el menor de edad es el hospedero. Un menor de edad con signos de anemia. Nos están diciendo cómo está el hospedero. En una casa con hacinamiento y promiscuidad, analizamos en el salón los términos hacinamiento y promiscuidad. ¿Qué significa hacinamiento? Significa un lugar poco ventilado donde muchas personas conviven al mismo tiempo en condiciones de insalubridad. Promiscuidad es que usen los mismos utensilios. En constante contacto con animales de granja y sus desechos. Fíjense cómo está el ambiente, fíjense cómo está el ambiente. Fíjense cómo está el hospedero y fíjense cómo está el ambiente. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué probabilidad alta, media o baja existe que este hospedero susceptible desarrolle enfermedad? Explíquelo usando el modelo de la tríada ecológica. Una persona que está estudiando no nada más dice las cosas porque sí o porque le laten o porque las cree. Debe tener bases de conocimiento y de razonamiento. Entonces no nada más es decir, pues sí, la probabilidad es alta, pues porque es un cochinero, ¿no? No. Si tenemos un modelo que nos explica cómo ocurren las enfermedades y incluye la tríada ecológica, hay que recordar que la tríada ecológica es hospedero, ambiente y agente. ¿Cómo es que esta tríada influye o cómo se desequilibra? Acuérdense que para que haya enfermedad debe haber un desequilibrio en la tríada ecológica. Y aquí el hospedero, que es el menor de edad, que es un niño, tiene anemia. El ambiente donde vive este hospedero está bastante sucio. Además, debido al hacinamiento y la promiscuidad, si nos podemos imaginar, inmediatamente nos podemos poner a imaginar o a pensar, pero con bases de razonamiento, que este menor de edad pues tiene muchos hermanos, tiene mucha familia, probablemente todos los hijos, incluyendo a los papás, puede ser que se acuesten en el mismo cuarto, inclusive en el mismo petate o colchón. Eso es hacinamiento. Pueden imaginarse con uso de razón y fundamentos científicos que el hacinamiento provoca que fácil se transmita la enfermedad de uno a otro. Y que son promiscuos porque usan la misma cobija, pueden usar inclusive los mismos utensilios para comer, para asearse, etc. Y que no tengan separadas sus cosas. Eso es promiscuidad. Obviamente la probabilidad es alta. ¿Por qué? Porque falta el tercer elemento. Yo ya hablé del hospedero y lo dije, lo mencioné porque me están pidiendo que use los elementos de la tríada ecológica. Yo ya mencioné también al ambiente, me falta mencionar a la gente. Obviamente, y ahí voy, en un ambiente que tiene desechos, animales de granja, en contacto con los seres humanos, pues obviamente es un ambiente contaminado, y en esos ambientes contaminados pues hay contaminación biológica, va a haber muchas bacterias, muchos virus, muchísimos parásitos que van a ser los agentes que están ahí dentro de la casa, que no son removidos y que van a infectar a este hospedero, que además es un hospedero muy susceptible porque tiene signos de anemia. Esa sería la mejor respuesta, compañeros, para la pregunta número 3.
Vamos con la pregunta 4. Una persona acaba de ingerir comida contaminada asintomáticamente durante 3 horas, al término de las cuales inicia a presentar ligero dolor abdominal y distensión. Obviamente estos dos son síntomas inespecíficos, ¿sí? Y está asintomática la persona, no tiene síntomas, pero ya tiene una infección, es obvio, ¿sí? Es obvio, porque comió comida contaminada. Entonces es una obviedad que ya tiene una infección, que todavía no tenga síntomas más graves. Bueno, pues es que apenas hace 3 horas. Por lo tanto, ¿qué etapa de la historia natural se representa en este ejemplo? Y hay que justificar por qué decimos eso. Lo que se nos plantea en el cuestionamiento anterior es que esta persona comió algo contaminado, pero apenas hace 3 horas. Sin embargo, en esas 3 horas, si la torta o el taco o lo que se haya comido esta persona contiene bacterias, vamos a suponer que contenga 1,000,000. Pero a las 3 horas esta persona empieza a sentir malestares. ¿Qué es lo que, por lógica razonada y con fundamento en todo lo que hemos estudiado, tuvo que pasar con esas bacterias y con ese hospedero? Pues las bacterias se reproducen a un ritmo enormemente grande, se llama ritmo exponencial o logarítmico. Y en este ritmo exponencial, en unas pocas horas pasan de ser unos cuantos millones a cientos o miles de millones. De tal manera que a las 3 horas en esta persona empiezan a producir sus primeros síntomas de enfermedad. Entonces, compañeros, por esa razón está en incubación, porque por definición la incubación es la reproducción acelerada de los agentes patógenos para pasar de miles a millones o de millones a cientos de millones. Y esos ya nos causan los primeros síntomas inespecíficos, como dice ahí esta diapositiva. Esta persona a las 3 horas de haber comido ya no está en latencia, ya tiene síntomas. Entonces, sus síntomas nos indican que al inicio, cuando comió, pues sí, había bacterias, había virus, había parásitos. Pero en 3 horas pudieron reproducirse tanto y tanto que empieza a desarrollar distensión abdominal, que es que se te inflame el estómago. Probablemente dolor, probablemente sensación de llenado. ¿De qué estará enfermo? ¿Quién sabe? Pero muy probablemente del aparato digestivo. ¿Cuál será la enfermedad? ¿Quién sabe? Estamos apenas en la incubación. Y esa sería la mejor respuesta para esta pregunta. En la quinta pregunta, compañeros, dice así: acude a la unidad médica paciente de 28 años con tos productiva de más de 4 semanas, con vómitos sanguinolentos, apnea nocturna, fiebre de 39 grados centígrados, flujo nasal cristalino y permanente, escalofríos, mialgias, cefalea y artralgias. ¿En qué etapa de la historia natural de la enfermedad se encuentra este paciente? Justifica el porqué de tu respuesta. Bueno, entonces el paciente ya va a la unidad médica, ya no se quedó en su casa, ya probablemente, no nos dice el texto, pero si ya tiene más de 4 semanas, este paciente haya estado tomando remedios o cosas así. No lo dice, pero lo podemos deducir. Deducir no es lo mismo que creer. Creer es algo que a lo mejor no tiene ningún fundamento. Deducir es algo con fundamentos. Tiene 4 semanas, es decir, un mes. Tos productiva es tos con flema. Vómitos sanguinolentos quiere decir que esas flemas salen con sangre. Apnea nocturna, no puede respirar de noche. Fiebre, ahí está la cantidad de fiebre que tiene. Flujo nasal cristalino y permanente, no se le quita el flujo nasal. Ya tiene escalofríos, tiene dolor de músculos, tiene dolor de cabeza y tiene dolor de articulaciones. Obviamente ya está en una etapa, definitivamente con todos esos datos, ya sabemos que está en la etapa de la enfermedad. Ya un doctor le podría decir: lo que usted tiene es una enfermedad fulana de tal. Es muy claro que este paciente tiene
una infección respiratoria aguda. Por la tos productiva es muy probable que sea por bacterias. Y viral, fíjense, doble agente patógeno. La tos productiva me refiere que hay una infección bacteriana, pero el flujo nasal cristalino me refiere que hay una infección viral a nivel de su nariz, de sus fosas nasales, de sus cornetes nasales. Y bueno, la tos pues viene de la tráquea, de la laringe, etcétera. Y esa pues tiene bacterias. El paciente definitivamente tiene una laringotraqueitis viral bacteriana. Es doble su infección. ¿Qué estoy haciendo? Estoy detectando síntomas específicos. Por lo tanto, si ya son específicos, ya estoy en la etapa propiamente de la enfermedad. Ya no es incubación, ya tiene 4 semanas, mucho menos es latencia. Y no vayamos a cometer el error de decir que es prepatogénico, por favor, porque si no quiere decir que no estamos comprendiendo absolutamente nada y eso no es normal. Entonces, definitivamente está en la etapa de enfermedad. Y esa sería la mejor respuesta para esta pregunta número 5. La pregunta número 6 no existe, porque ya lo que sigue es estudiar un caso. Vamos a estudiar este caso, ya con muchos más datos, una lectura que es muy amplia. Bueno, 2 hojas, no tanto, ¿verdad? Y vamos a analizarla en el siguiente video. Saludos y que tengan muy buena tarde.